Así que vamos a estudiar hoy el tema de falsos profetas es igual a falsas doctrinas. Parece como si fuera una clase de matemática, ¿verdad? Falsos profetas es igual a falsas doctrinas. La misma palabra del Señor dice, bueno, el mismo Señor dice, si usted tiene la expectativa que tenía nuestro Jehová Dios, decía, pues yo puse a Israel y lo sembré, esa era mi viña, y era uvas de las buenas, la mata de uvas de las buenas, pero entonces al final dio uvas silvestres. ¿Y qué te esperan que yo haga con esa mata? Decía. Más adelante, ¿verdad? El Señor diría, bueno, no se esperan del árbol de higos. ¿Qué usted espera? De higos, ¿verdad? Usted no espera china, ni aguacate. Pues, un falso profeta, usted no espera verdad, usted espera falsedad también. De un profeta verdadero, usted espera la verdad. Así que, por eso decía el Señor, por eso es que por los frutos es que usted conoce las personas, no por lo que dicen ellos ser, sino por lo que realmente son. Amén. Así que estamos, 2 Corintios 11, versos 1 al 33, básicamente el capítulo entero de 2 de Corintios, gloria a Dios. Usted recuerda que la vez pasada, el hermanito Pablo estaba hablando del tema que trajo el hermanito Josué, de la defensa del ministerio. ¿Se recuerda? Y se recuerda que esta porción que estamos del capítulo 10 al 13 de 2 de Corintios es lo que se entiende es la carta de regaño que él le envió a los corintios porque él entendía que no se estaban arrepintiendo de seguir. O sea que después de 1 de Corintios, que él envió para unas correcciones que hacían falta allí, usted recuerda, había inmoralidad, había grupos en la iglesia, había chisme en la iglesia, bueno, una cosa que aquello metía miedo, como uno dice. Pues él lo reprende a través de la primera carta, pero la noticia que le llegan después a él, ¿okay?, es que no había recapacitación. Así que él les escribe una segunda carta, que no es la segunda como vemos, es la porción del capítulo 10 al 13, que se la pegaron junto en el mismo rollo, que era básicamente el regaño o la reprimenda que le daba, ¿verdad? Cuando él empieza en el capítulo 10, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que ya que estando presente, ciertamente soy humilde con vosotros, más ausente soy osado con vosotros. Y por ahí sigue, ¿verdad? Esta está la carta que le estoy escribiendo. Y en los otros capítulos, ¿verdad?, aparenta ser que se nos narra claramente que ellos recibieron esta carta de reprimenda con buena intención y se corrigieron. Y eso es lo que usted ve, ¿verdad?, en el capítulo 7, por ejemplo, regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios, ¿verdad? Así que, gloria a Dios, ¿verdad?, que todavía había, por así decirlo, sabiduría en estos hermanos. ¿Qué nos ilustra? Si nosotros meditamos en esto, porque, por ejemplo, él le escribió a los Gálatas y le dijo, oiga, pero me tiene a mí perplejo, anonadado, diríamos, si fuera domingo, me tiene a mí impactado este asunto de que ustedes se hayan tan rápido apartado de la verdad del evangelio, ¿ok?, para caer de la gracia y terminar en la ley. Dice, si usted depende de la ley, usted se apartó de Cristo, como que dice, si usted depende de las obras, pues entonces ya no es la gracia de Dios. Y eso se lo escribió a los Gálatas. Y cada carta tiene su tema. Esta en específico, yo creo que los corintios eran no la fuente, sino los que recibían las mayores reprimendas de Pablo. Por eso era que, y necesitaban eso. Y entonces ve, toda esta comunicación con ellos requirió un montón de trabajo. Y Pablo, fundando esta iglesia, estuvo mucho tiempo allí fundando. ¿Por qué la tendencia esta que vemos en los corintios era tan fuerte? Esto de ir como tirar como para la carne, para el mundo. Mucho más fuerte que en otros lugares.
Muchas personas podrían decir, bueno, lo que pasa es que Corinto era una ciudad bien grande, donde se recibía toda clase de ideas, toda clase de noticias y toda clase de asuntos se veía como progreso. ¿Ves? Y había mucha concentración de diferentes ideas y diferentes filosofías y muchas cosas en Corinto. Y podría ser, porque lo que se evidencia aquí es que estos corintios necesitaron mucha corrección para poderse enderezar. Ahora, ¿qué me dice eso a mí? Pues, bien claro, que si los corintios se vieron impactados por su medio ambiente, por el ambiente mundano de la ciudad, pues nosotros también tenemos que estar cautelosos en términos de lo que nosotros, ¿verdad? Pudiéramos pasar. O sea que nosotros no estamos exentos de caer presa del efecto de estos mismos corintios, especialmente lo que se nos va a narrar en el capítulo 11. Que Pablo ahí les reprende sobre cuán fácil ellos venían y cualquiera que venía con cualquier historia, cualquier doctrina, cualquier cuento, ellos decían, sí, vente, siéntate aquí y háblanos de lo que tú dices. Y muchas personas decían, eso es verdad lo que está diciendo sin haberlo corroborado con la escritura, ¿verdad? O sea, que le daban audiencia a cualquier cosa que se estaba moviendo, de cualquier novedad. En inglés le llaman fads, F-A-D. Un fad es como una moda, ¿okay? Como una fiebre, como le dirían los muchachos, es una fiebre. ¿Te recuerda cuando hasta la gente mayor aquí en Puerto Rico, hace muchos años, quizás 20 años, tenían una fiebre de los carritos Matchbox y los tiraban por unas pistitas, hacían 2 pistitas, 2 chojeritas, para ver cuál de ellos llegaba a la meta primero. Dice, es un juego como de nene de 5 años, pero había gente mayor, abuelos ya, que iban y pelaban las tiendas allá en Walmart y Kmart y todas esas cosas, y pelaban la cosa comprando cuanto cajo había. Y les ponían un aceite, y cogían como con un taladrito que daba vuelta, le daban así encima la goma para madurarlo, para que cogieran bien rápido. Y decían, cajo sí que llega primero. Y jugaban con chavos y todas esas cosas, apostando a ver quién. Mire, eso duró yo creo que como 6 meses. Y después de eso, todos esos cajos los habrán botado para el monte. Eso fue una fiebre, una moda que hubo. Y así mismo como vino de rápido, se desapareció rápido. Y así habían muchas cosas que sucedían en cuanto a doctrinas, ¿verdad? Que van y vienen. Si los corintios estuvieron sujetos y susceptibles a estas cosas, pues nosotros tenemos que tener mucha cautela también. ¿Okay? Y usted dirá, bueno, es que no solamente es cautela, es que hemos visto cómo todas estas cosas de momento aparecen en lo que llaman el ámbito cristiano. Yo le llamo ámbito cristino, porque el ámbito cristiano es la senda antigua y ese no ha cambiado. Es como el Señor Jesús, que era el mismo ayer, hoy y siempre. Pero en el ámbito cristino, no cristiano, amén, estas cosas cambian mucho porque de momento cambian todos los sabores, ¿verdad? Y van cambiando todos los apetitos por las diferentes cosas y ya de momento se cansan de la palabra de Dios y empiezan, como dice la palabra, tienen picor de oír, le pica el oído y dice, ya yo no quiero oír esto, yo quiero oír cosas diferentes. Y vienen quienes les prediquen las cosas diferentes. ¿Por qué es importante prevalecer en la sana doctrina? Pues porque hay una sola sana doctrina y hay un solo Salvador. Y solamente en Cristo es que estamos salvos. Y solamente en Cristo es que el que no ha sido salvo puede ser salvo. No es en cualquier invento de la gente. Así que es bien importante. Así que vamos a ir a través de ello, hermano. A través de falsos profetas y falsas doctrinas. Así que vamos a estar básicamente los primeros 15 versos. A pesar de que pretenderíamos incluir, pero no lo vamos a incluir hoy, los versos 16 en adelante hasta el 33. ¿Ok? El tema básico, falsos profetas igual a falsa doctrina, está en los primeros 15 versos. Así que la palabra del Señor dice, porque estos, dice, verso clave, los versos clave, estos son falsos apóstoles, ¿quiénes? Obreros fraudulentos, ¿quiénes?
los que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, hablando claramente que los que vienen, ¿verdad?, con el falso mensaje, reclamando ser apóstoles o enviados y no lo son, pues ya sabe de dónde vienen. Vienen del mismo Satanás. Amén. Y algo clave que tenemos que entender es lo que dice, ¿verdad?, la última frase. Satanás se disfraza. Satanás no está a viva luz. Usted sabe que lo dibujaban como colorado, con los cuernos, y el jabo como una flecha, y como un tridente, con los dientes así. Pero él no se presenta así en ningún lado. Yo no sé si se ve así. Yo pienso que él no se ve así. Cuando él se representa como todo lo contrario. Todo está bien, hazme caso a mí, vente por aquí, que por aquí te va a ir bien. Disfrazado, representando lo que no es. Por eso es que, y entonces dice la palabra también, que el adversario nuestro, el diablo, anda como el león rugiente. O sea, si hay un león rugiente, pues entonces es como el león que usted ve en los documentales de África, que está escondido entre la hierba. Y usted no lo ve, ni lo huele, ni lo siente. Pero está allí. Y si usted anda deslembado por la sabana, se le brinca encima cuando usted menos lo espera. Así es el diablo, está al acecho, ¿ok?, para hacer lo que a él le gusta hacer. Confundir la gente, trastocar la fe. Si usted es creyente, para socavar su fe. Si usted está perdido, asegurarse de que usted siga perdido. Y si él puede hacer que el perdido crea cualquier tontería y cualquier cuento y se crea que está agradando a Dios, pues él lo va a hacer. Pues por eso es que él hace todos estos cuentos que vamos a reseñar hoy. Así que el tema de lo que vamos a estar viendo hoy, mi hermanito querido, es Pablo, otra vez, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, hace una advertencia a los corintios, pero no hace una advertencia a nosotros también, ¿ok?, respecto a la falsedad de muchos que estaban visitando aquel lugar, ¿ok?, porque traían doctrinas de error, ¿ok?, y se pueden infiltrar, mira la palabra clave, sutilmente en la iglesia. ¿Qué es sutilmente? Sigilosamente. ¿Sí? Usted no se da ni cuenta que está pasando. ¿Ok? Con calma. Eso lo hacen, ¿verdad?, como las hormigas. Las hormigas se van metiendo en su casa poco a poco. Y si usted no está pendiente, las deja y sube. ¿Usted ha visto la hormiga de tierra? Imagen de tierra. Si usted no está pendiente, en esta área de Puerto Rico hay un montón. Si usted no está pendiente, se mete y hacen boquete hasta en el cemento. Se meten y se comen toda la madera, la tela, cartón, todo lo que cojan. Usted llega a tener unos muebles de esos de cartón prensado, le dejan el coating de encima y usted piensa que el mueble está entero y cuando usted le toca se le ve el dedo hasta tajón. Pero porque usted no estuvo velando. Hay que estar velando. Si uno vela, dice, yo sé que se van a meter. ¿Usted sabe qué? Dan hasta un olorcito. El olorcito de esa hormiga cuando usted la mata, ellos lo dan hasta aunque usted no los haya aplastado. Y usted, como la cucaracha, hay personas que dicen, yo no sé a qué huele la cucaracha. Cada jato no sale por ahí, especialmente cuando cae una llovizna. Y dice, huele a cucaracha. Y el comején huele, y la hormiga es tierra. Entonces cuando dice, por aquí hay, en casa hay. Y si uno está pendiente, se comen la grama. Y si uno está pendiente, se meten dentro de la casa. Y una vez se comieron todo el almazón de una puerta del closet. Cuando yo lo fui a tocar así, lo que quedaba era la pintura por afuera. Por dentro estaba hueco. En lo que uno, en un par de meses, así es equivalente de la falsa doctrina, ¿vale? Se va introduciendo, usted por encima dice, se ve bien, se ve entero, y lo que está es hueco, ¿verdad?, por detrás. Porque se meten sigilosamente para infiltrarse en la iglesia y confundir la doctrina y la fe de los hermanos. Por eso es que Pablo le advierte. Así que el tópico de hoy, okay, vamos a estar en estos tópicos, ¿ok? Fue un poquito del trasfondo histórico,
que es lo que estamos cubriendo. Y entonces vamos a estar en 3 temas esenciales. Hay que ser celosos por la pureza de la doctrina. Vamos a ir sobre este detalle en breve. Vamos a ver qué es lo que se constituye como un verdadero misionero. Claro, de verá que Pablo se va a poner de ejemplo. Y entonces, Pablo va a hablar del disfraz que usan los falsos maestros. Y él va a decir que ya ese disfraz se lo tienen leído. Y si usted, en el nombre de Jesús, usted ya sabe cómo van a venir disfrazados, pues ya usted los conoce. Él dice, los ve venir desde lejos. Y luego vamos a ir a unas aplicaciones. Amén. En el nombre de Jesús. Recuerde, hermanito, yo sé que los micrófonos están repartidos por ahí, ¿verdad? Muy bien, ready, para que usted pueda participar. Ok. Trasfondo histórico. ¿Usted recuerda a los atenienses? En Hechos 17 nos narra cuando Pablo fue a Atenas a ministrar. Y había dejado a Timoteo, ¿verdad? Más atrás. ¿Te acuerdas del alboroto en Tesalónica? Como un revolú. Entonces Pablo salió corriendo y fue a Atenas. Llegó primero. Y dice que mientras él esperaba por sus colaboradores, dice, su espíritu se enardecía por ver la ciudad entera entregada a la idolatría. ¿Dónde él veía eso? Porque él subió a la montaña famosa, le llamaban el Acrópolis, aquella ciudadela que habían hecho allá arriba para honrar a muchos de los dioses que ellos adoraban. Y entonces estaba la plaza donde se reunían todos los filósofos y los maestros y todas esas cosas, ¿verdad? Era el centro como de la reunión. Y él empezó a ver una estatua para cuanto Dios había. Entonces, él notaba que había una estatua que decía, al Dios no conocido. O sea, los atenienses eran bien religiosos y ellos no querían que se le escapara ningún Dios o alguien que dijera que era Dios y ellos se le pudo haber escapado. Dios nos libre, dirían ellos. Y le hicieron, ¿verdad? Una estatua a cada uno. Y se nos dice en el verso 21, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, si usted le iba con la misma predicación 2 veces, ya no lo querían. Porque ellos necesitaban oír algo nuevo. Una idea nueva. Una filosofía nueva. ¿Ok? O una poca vergüenza nueva, cualquiera. Después que fuera algo nuevo. Para que usted vea el estado ocioso, ¿verdad? Y prepotente de esta gente. Como si eso fuera algo tan importante, ¿verdad? Dice, pues yo voy a ir allí al Areópago a filosofar un jato. Eso es para gente que no tenía más nada que hacer, ¿verdad? Porque los individuos normales tienen que trabajar, no es irse a la plaza allí a que le hagan cuentos. Pero para que usted vea que la mayoría, ¿verdad? Lo que quiere decir todos los atenienses, ¿verdad? Y los extranjeros que están allí se le había pegado la misma mala maña. Dice, ninguna otra cosa quieren hacer sino estar escuchando o decir algo nuevo. Y eso vino bien para la predicación del evangelio inicialmente. Porque si ellos querían oír algo nuevo, pues cuando vino el evangelio, algo nuevo, las buenas noticias, pues ellos le prestaron atención, ¿ok? Pero, después que lo escucharon, dijeron, pues ya nosotros escuchamos eso, ahora no queremos escucharlo otra vez, queremos escuchar otra cosa. Y sucedió eso. Se nos narra en capítulo 17 que cuando Pablo fue y predicó allí, no bien él estaba hablando unos cuantos minutos, cuando llegó a la parte de el Señor le dio potestad para ser resucitado de los muertos, dijeron, para ahí. Porque entonces ellos no creían en la resurrección de los muertos. Así que no quisieron escuchar el evangelio allá en Atenas. ¿Ok? Ahora, hoy día hay muchas personas que tienen ganas de oír cosas nuevas. Si usted va a 2 Timoteo 4:3, vaya allí. Y eso está bueno. Porque eso siempre abre la puerta para que puedan escuchar el evangelio. 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Es una palabra de domingo. Deseos. La concupiscencia puede ser una concupiscencia buena, un buen deseo, o puede ser una mala concupiscencia. Casi siempre, en el contexto bíblico, cuando se usa concupiscencia, es los malos deseos.
Pero concupiscencia de por sí lo que quiere decir son deseos o intenciones, ¿verdad? Así que en este caso, dice, van a haber un montón de maestros, ¿ok? Que van a ser un grupo, o sea, van a haber muchos conforme a sus propias concupiscencias, o sea, a sus propios deseos, a sus propias intenciones. ¿Qué es lo clave aquí? Según nos dice, que estos maestros enseñan lo que está en la intención de ellos enseñar. Mientras que el obrero de Jesucristo predica no lo que está en la intención de ellos, sino lo que Dios le mandó a predicar a través de la palabra. O sea que hay una gran diferencia. Lo que predican los falsos maestros es de la autoría de ellos o de la autoría de otro pasado para adelante. El siervo de Jesucristo está llamado a predicar, es un vocero de lo que el Señor ha dicho. Por eso es que no se le puede añadir ni quitar nada a lo que está en la palabra. Y esta parte clave nos dice que hoy personas no van a querer oír la sana doctrina, quieren oír algo falso, algo que no les hable de la realidad del pecado que hay en ellos, de que Cristo es el único camino, de que tenemos que arrepentirnos y someternos a Cristo y creer en Él para salvación. Ese mensaje no le va a gustar. Pues, ¿sabe qué? Van a haber otros muchos que van a crear su propio mensaje, sabiendo que ese mensaje sí lo quieren escuchar. Por ejemplo, hoy día, muy rara vez, muy rarísima vez, se habla y se predica en general sobre la necesidad de arrepentirnos. No se oye mucho eso. Usted puede visitar por allí, no le digo que lo haga, pues sería perder el tiempo, pero usted va y se puede visitar otras congregaciones. Y usted puede estar allí, puede ir 2 o 3 veces y usted dice, pero aquí nunca han mencionado de arrepentirse. Entonces, pues quiere decir que no predican arrepentimiento. Y si no predican arrepentimiento, no predican el evangelio. Porque nosotros todos somos pecadores y tenemos que arrepentirnos. Pero los maestros, según sus propios deseos, dicen que a la gente, yo no le puedo predicar arrepentimiento a la gente, si a la gente no le gusta eso. Yo tengo que predicar algo que a ellos les caiga bien, cosa de que haya mucho y que sigan viniendo. Y que me sigan escuchando. ¿Ok? Esos falsos maestros, ¿ok? Poseen, ¿verdad?, una variedad de falsas doctrinas que son las que la gente le gusta escuchar porque muchas veces le apela a los sentimientos y a las convicciones que la gente tiene. Por ejemplo, no vamos a estudiar las doctrinas hoy, ¿verdad? Porque no es el momento. Dimos una reseñita, ¿verdad?, la vez pasada en el sermón. Pero, por ejemplo, podemos hacer un muestreo de algunas, ¿verdad? 4, como en este caso. Salvación por obras, como los judíos predicaban, lo que le llamamos legalismo, y eso lo hay hoy día, aún sin ser judío. La gracia irresistible, de la susodicha salvación aún cuando tú no quieras, que tú te salvas aunque no quieras. Es así, ¿verdad? Requiere mucha creatividad. La salvación intermitente, o sea, hoy puedo estar salvo y mañana no. Y el ecumenismo religioso, como que dice, yo no estoy seguro si yo estoy salvo o no. Pues le prendo una vela a cada uno, no vaya a ser, ¿verdad? Porque con uno de ellos le aseguro. La ley de la probabilidad, piensan que uno se salva por la matemática. Entonces, hay un montón de otras cosas más, pero todo esto, ¿verdad?, es un ejemplo de las situaciones que existen y que se materializan como falsa doctrina. Por ejemplo, la primera, salvación por obra. La Biblia dice claramente que la salvación no es por obras. Sí. Por gracia soy salvo. ¿Qué es gracia? Algo que le regalan a usted. ¿Verdad que cuando usted le dan un regalo, usted dice, aquí tiene 10 pesos? Hay personas que a veces no les gusta que les regalen cosas. No les gusta quedarse dado, como dicen en Puerto Rico. Pero los regalos son así, el regalo es por pura gracia, porque la persona te lo quiso regalar. Pues el Señor nos quiso regalar la salvación. Amén. Por medio de la fe. La condición que Él puso es que creamos en Él. Como dijimos el domingo, si alguien ve al Hijo del hombre, al Hijo de Dios, y cree en Él, es salvo. Amén. Y esto, dice, esto no vino de ustedes, ni ustedes lo pueden hacer. Es un don, es un regalo, es una carisma de Dios, es un regalo de Dios.
Vuelve y dice, no es por obras, para que nadie se jacte de que él se salvó por sí mismo. ¿Sí? Es claro. Entonces, si seguimos evaluando la doctrina, ¿verdad? Sobre la gracia irresistible, este es el hipercalvinismo que mencionaba en una ocasión. De hecho, vamos a hacer después un estudio de esto, de que lo estamos preparando, lo tenemos así en remojo. Una de las peculiaridades del calvinismo es lo que se llama, ¿verdad?, la facción hipercalvinismo. ¿Qué es hipercalvinismo? Pues, aquellos que creen que Dios tiene la intención de salvar a unos cuantos. Pero la Biblia dice que no todos se van a salvar. Dios quiere que se salven todos, pero Él sabe que algunos se van a salvar y otros no. Pues Él actúa para que esos que Él sabe que se van a salvar se salven, aunque vaya en contra de la voluntad de ellos. Para que usted vea a dónde llegan las personas que se sientan y empiezan a filosofar sobre la Biblia. La Biblia no habla de que alguien se salvó en contra de su voluntad, o sea, de la voluntad de la persona. La persona conscientemente accede a Cristo Jesús, contempla a Cristo Jesús, se le predica el Evangelio y él decide si va a creer o no. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:8. De la manera que Janes y Jambres, vamos a ver que es Jambres, no Hambres, ok. Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. ¿Quién eran Janes y Jambres? No aparecen esos nombres más en ningún sitio de la Biblia. Esos dos nombres eran los nombres tradicionales de los dos magos de Egipto, que pretendieron duplicar las señales que hacía Moisés cuando fue y se le presentó a Faraón la primera vez. ¿Usted se acuerda? Que cogió la vara de Aarón, Moisés la tiró al piso y se convirtió en serpiente. Y vinieron los dos magos de Egipto, los adivinos, hechiceros, y dijeron, eso lo hacemos nosotros también, y tiraron las varas y se convirtieron en serpientes también. Pero dice la palabra que la serpiente de Moisés se comió las otras dos. ¿Usted recuerda de eso? Pues la Biblia no dice sus nombres, pero la tradición judía, el Talmud, por así decirlo, le llama Janes y Jambres, y parece que obviamente Pablo, siendo judío, pues se le había quedado con esos nombres. No sabemos si son esos nombres, posiblemente sí, posiblemente no, pero son ellos, a eso se refiere. Dice, esos dos, viendo el poder de Dios en la cara de ellos allí, delante de Faraón y delante de Moisés, resistieron a Moisés. Dice, pues estos también resisten a la verdad. ¿Quiénes son? Unos hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. O sea que Pablo dice que hay gente, y la gente resiste a la verdad. Como que dice, saben que es verdad lo que se le está predicando, pero no le da la gana de creer en ello. Así que ese asunto de que cuando Dios quiere que yo me salve, pues me salvo porque es a la fuerza de Dios, no es cierto, porque la Biblia dice que uno puede resistir el toque de Dios. Otra doctrina, pues si usted es salvo, usted siempre es salvo. Pues eso es verdad. Porque lo que sucede es que algunos, ¿verdad? Como estábamos diciendo, mira la porción, creen que la salvación se pierde. Que usted es salvo, pero mañana usted no sabe. ¿Por qué? Esto es una variante, dicho sea de paso, como la salvación por obra, que infiere que la salvación depende de usted. Pues, puede ser que hoy esté salvo y mañana no. Pero eso no es lo que enseña la palabra. La palabra del Señor claramente dice que si usted es salvo, usted es salvo. Lo que pasa es que hay muchos que dicen que son salvos y no lo son. Pero el peor de los casos es aquellos que creen que son salvos y no lo son. Porque han creído en falsedad o han confiado en su propia justicia. Mire cómo dice aquí Juan capítulo 10, dice, mis ovejas, estábamos hablando de esto, ¿verdad? Hace un ratito cuando estábamos cantando los himnos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ese conozco es la palabra ginesco.
Gineco es la misma palabra que eventualmente se usa para ginecología, ¿verdad? O ginecólogo. Lo que infiere es la relación sexual entre el hombre y la mujer. Es el trasfondo de la palabra conocer bíblicamente, es una intimidad. Como que dice, el Señor sabe claramente quiénes son esos que oyen su voz, quiénes son sus ovejas. Y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es contundente lo que dice la palabra. El asunto es que parecería que personas juzgan por la vista o juzgan por lo que oyen. Una persona dice que es salva, una persona parece, según mi vista, que es salva. Pero si no es oveja del Señor y no oye la voz de Cristo, es porque no es su oveja y por eso no es salvo. Es importante. Satanás se encargará, dice, por aquí se puede meter el diablo, hacer algo que parezca el evangelio. Casi. ¿Usted ha visto los Rolex de 25 pesos que venden en China? Se vende de verdad. Yo recuerdo unos compañeros de trabajo, hace muchos años tuvieron que ir a un viaje a Hewlett Packard allá en Singapur. En Singapur hay un montón de bazares, de esas cosas de quincallería. ¡Tito! Los roles están a 25 pesos en Singapur. Y yo le dije, bendito, pero eso lo sabe cualquiera. ¿Cómo que tú sabes? ¿Que tú sabes que lo tienen a 25 pesos? No, que yo sé que un Rolex no vale 25 pesos. Yo le decía, mira, es un Casio de estos, G-Shock. Esto vale más de 25 pesos. ¿Cómo tú vas a tener un Rolex allá? Entonces trajeron uno y se veía amarillito como color pollito, como de oro. Trajeron uno de esos plateados que parecía, decía, wow, eso es de stainless steel. ¿De stainless qué, muchachos? Eso era como parecía pintado con spray. Y eran tan bobos y allá los montaron 25 pesos cada uno. Como a la semana ya se habían parado. estaban envenenados. Lo cogí, le metí con un martillo. Pero era para no darme a mí mismo el martillazo por bruto, decía. Sí, chacho. No, él decía, no, y si tuviera, no fui allá. El que los vendía en la calle, en la acera. ¿No te has visto vender un joven en la acera? Mira, ni los otros relojes normales, Citizen, Bulova, de esos normales que tiene todo el mundo, esos no los venden en la acera. ¿Cómo tú vas a esperar que los vendan en la acera? Entonces, decía que era como un palo de escoba así, tenía una salta que tenía como 10 o 12. Y yo dije, es lo que pasa, que el que lo estaba vendiendo los vio venir de lejos. Estos no son de aquí. Aquí yo vendo 3 o 4 relojes, ¡fua! Y lo cogió de boba todo. Y hizo el día con ellos allí. ¿Ok? ¿Cuál es el paralelo? Usted sabe cuando lo que usted está escuchando es la voz de Cristo a través de la Escritura, porque usted conoce a Cristo. Pero usted sabe cuando no es la voz de Cristo también. Las personas, como no sabían lo que era, compraron un joven de 25 pesos. Para después saber y darse cuenta, después de traerlo en el avión, 16 horas de avión para acá, darse cuenta que los habían cogido de bobos allá, bien lejos, en inglés. Así que no hay tal cosa como salvación intermitente. Otro ejemplo de falsa doctrina, ¿ok? Es que, pues yo no estoy seguro. Si, pues que uno nunca sabe. Sí me decían a mí muchas familias. Ay, eso es una pedantería. Eso de yo reclamar que yo soy salvo, yo soy salva. Eso lo sabe el Señor nada más. Cuando uno se muera, ¿verdad? Uno irá a ver cuánto le queda a uno por pagar. Y allá en el purgatorio, pues le van a decir a uno cuánto es que uno se va a tardar. Porque eso de ser salvo, eso uno nunca sabe. Es una pedantería el presumir que uno es salvo. Claro, ¿de dónde sacan esta doctrina? De la Biblia no es. Esa es la doctrina que los que le predican a esa gente escuchan. Y a ellos, acostumbrados a eso, les gusta escuchar la misma cosa. La Biblia dice claramente en Romanos 10:17 que la fe es por el oír.
y el oír por la palabra de Dios. O sea, nosotros creemos por lo que nos dice la palabra. ¿Usted recuerda que los que son de Cristo, en el verso anterior, son de Cristo y punto? Amén. Ahí no hay que darle mucha vuelta. Miren Hebreos 11:1. Vaya usted un momentito allí. Dice, la fe es pues la certeza. ¿Qué es certeza? Algo que está completamente seguro. La convicción, o sea, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted puede tener seguridad de que usted ha creído en el verdadero. No es eso de que, yo no sé, yo creí un montón de cosas para asegurarla, a ver si en una de ellas la pego. Eso no es la fe. Esa amalgama que hoy se da. Por eso es que muchas personas están metidos en el ecumenismo, porque piensan que, pues, a cada santo una vela. Dirían mucho. Pero eso no es lo que nos dice la palabra. Así que el énfasis que vamos a estar viendo hoy es el celo por la pureza de la doctrina, el peligro de desviarnos de la doctrina. Entonces vamos a hablar también del misionero ejemplar, en este caso, ¿verdad? Pablo se va a poner de ejemplo. Y vamos a hablar del disfraz y las obras de los engañadores. ¿Okay? Entonces, hay otros versos que no vamos a ir, ¿verdad?, en este detalle, porque es Pablo, ¿verdad?, haciendo una defensa de él como apóstol. ¿Okay? En esa parte, esos son los versos que no vamos a cubrir, pero usted se los lleva de asignación, ¿verdad? Por cuestión de tiempo no los podemos cubrir todos. Y ahí es que le dice, toleradme por un poquito de tiempo. Dice, que nadie me tenga por loco. O si no, recíbame como loco. Porque yo también, para que me gloríe un poquito, como que dice, voy a hacerme que yo soy loco. Para hablarle unas cosas que ustedes tienen que entender. Entonces Pablo empieza a hablar de lo que a él le había costado como sufrimiento por andar en el Evangelio. ¿Okay? Y obviamente, ¿verdad?, esta parte no la vamos a cubrir. Él va a hablar las credenciales, ¿verdad?, de apóstol como tal. ¿Okay? Pero vamos a ir a la parte central de lo que vamos a estar estudiando hoy. El celo por la pureza. ¿Por qué es importante la pureza? ¿Algún hermanito o hermanita que quiera leer los primeros 6 versos, hermano? 2 Corintios 11, 1 al 6, la hermanita Angie, amén. Y para la segunda porción, para tenerlo ya, hermanita Úrsula, Millo, la tercera porción. Pues cuando va a surgir otra, yo te la doy a ti, a mami. Ahí vamos. Hermanita Angie. Aquí está. 2 Corintios 11, 1 al 6. Amén. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque es celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otros espíritu que el que habéis recibido y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos os lo hemos demostrado. Amén. Muchas gracias. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Okay? Algunos recuerden que era que estaban viniendo falsos maestros a Corinto. Y eso era lo que estaban desacreditando a Pablo. Porque eso es lo que se nos menciona a través de la carta. ¿Verdad? Usted lo sabe. La primera parte de la carta habla de esos detalles donde ellos pues estaban criticando a Pablo. ¿Te acuerdas? Que decían, ese Pablo pues no representa nada, es insignificante y estas cosas. Y entonces desmintiendo las credenciales de Pablo, ¿te acuerdas? Las credenciales de Pablo como apóstol y todas estas cosas. Así que lo que sucede aquí, hermanito, es que Pablo les está diciendo, mire, todos esos falsos maestros que están metidos allí, ¿ok? Mire lo que está pasando. Me están diciendo que yo estoy loco. ¿Ok?
Fíjese en el capítulo 5, verso 13, perdón. Si usted mira, dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Como quien dice, si nosotros no parecemos una persona común y corriente, parecemos locos, es por cuenta de Dios que nos puso, ¿verdad? Nos puso la locura del evangelio, como quien dice. Él está hablando en sentido figurado, claro está. ¿Ok? Bien importante. Como quien dice, hay personas que dicen que yo estoy loco, pero es que yo quisiera que todo el mundo estuviera loco como yo. Lo que está diciendo Pablo, básicamente. ¿Ok? Importante. Así que bien importante entonces que comprendamos lo que estaba pasando, ¿verdad? Por eso es que dice en el verso 1, ahí en el capítulo 11, ojalá me toleraseis un poco de locura, como dice, pues si ustedes dicen que esto es loco, aguántenme un poquito de locura, déjenme que yo les hable algo y se los aclare. Ok, tolerarme un chispito, denme un chancecito, dejen que este loco hable un poquito, es lo que él quiere decir. Entonces en el verso 2, ¿verdad? Es obvio que estaba bien inquieto por la situación en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que él los celaba con celo de Dios. ¿Qué es celo? Pues que él tenía un interés en que ellos estuvieran bien en términos de la doctrina. ¿Está viendo? ¿Verdad? Que aquí en Puerto Rico, lo que pasa es que la palabra celo es una de estas palabras que están dañadas. Entonces aquí dice, fulano es celoso. Ah, eso es que es inseguro. Porque siempre es celoso, tiene que ver con que si confía en su esposa o no. Sí, pero aquí en Puerto Rico lo usan de manera mal, como usan la palabra humilde, como usan la palabra querer, usan la palabra 20 cosas que dañan aquí las palabras. La palabra celo es con la intención real, ¿ok? De que algo sea exclusivo para uno, pero el trasfondo de la palabra realmente es un interés genuino que alguien tiene por el bienestar, ¿ok? De otra persona. Dios tiene celo, Dios dice que es un Dios celoso. ¿Okay? ¿Con quién? Con sus hijos y sus hijas. Porque Él quiere que sus hijos y sus hijas le sirvan a Él solamente. ¿Okay? Ahora, Pablo estaba celoso por los corintios, porque él quería, ¿okay? Que ellos que se quedaran como Él los había preparado. Dice, os he desposado, ¿ok? Dice, los comprometí a ustedes con un solo esposo, como una virgen pura a Cristo, como quien dice, ustedes sanos en la fe, habiendo creído en Cristo, en la sana doctrina, en la pureza del evangelio, para que en la venida de Cristo ustedes se le puedan presentar a Cristo como su novia que se va a casar con Él. Ese es el celo que yo tengo por ustedes. Porque cuando yo fui a predicarles, yo les prediqué la sana doctrina, el evangelio de Cristo, que depende solamente de Cristo y nada más. Y que depende del amor de Cristo, de la gracia de Cristo, de la fe en Cristo y nada más. Pero el celo que él tenía lo carcomía por dentro porque él sabía que ellos estaban apartándose de esa verdad. Eso de él presentárselos a Cristo, ¿verdad? Como unas almas puras que habían confiado en el puro evangelio, tenía el riesgo de desaparecer. Recuérdese que está hablando de la iglesia en general, no está hablando de los individuos. Cuando un individuo es salvo, hermano. Pero hablando del colectivo de la iglesia, decía, esa iglesia, como que los que cada vez que veo que los que se están congregando más y más allí son personas que no están creyendo en el puro evangelio. Por lo tanto, eso le preocupaba a Pablo, ese era el celo que él tenía. Vieja, tú querías leer uno, mira, Apocalipsis 19:7, búscalo para que veas. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 19:7. ¿Ok? ¿Te recuerda de las bodas del Cordero? Sí, porque él dice, yo quiero presentar a ustedes como una virgen pura a Cristo. ¿Cuándo va a ser eso? En Apocalipsis 19:7 lo dice. ¿Lo tiene bien? Sí, sí. Muy bien. Vamos a ver, ¿cómo dice la palabra de Dios? 19:7 dice,
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea que el Cordero, Cristo Jesús, se va a desposar, se va a casar con la iglesia. La iglesia es la novia del Cordero. Eso es lo que Pablo está diciendo en el verso 2. Pero ¿y cuáles son las cualidades que tiene que tener la novia del Cordero? Que es exclusiva para el Cordero. Debe creer en el Cordero verdadero, no en otros corderos. ¿Está viendo? Por eso digo, una cosa es decir que uno es de Cristo y otra cosa es ser de Cristo realmente. Lo que Pablo estaba preocupado era, oye, esta iglesia de Corinto, se me hace que están escuchando falsa doctrina. Se me hace que su fe en Cristo no es la fe en Cristo. Están creyendo en un montón de otras cosas. Y si dicen creer en Cristo, están creyendo en Cristo de manera incorrecta, la forma que le estábamos diciendo allí. Ahora están creyendo que uno se salva por la fe, que uno se salva por las obras. Ahora ellos creen que son salvos hoy, pero mañana no. ¿Ok? Ahora ellos creen que aunque hagan lo que le dé la gana a ellos, Cristo los salvó y por lo tanto están salvos y ellos pueden hacer lo que les da la gana. Ese es el asunto de la salvación, ¿verdad? En contra de la voluntad. Y por el otro lado, hay algunos que ni saben si están salvos o no porque no les importa y están ahí como perdidos y están prendiéndole a cada santo una vela. Y sabe Dios cuántas otras cosas más. Por eso era que Pablo tenía celo por ellos. Y estaba preocupado por ellos. En el verso 3 y 4, si usted va allí, lo que estaba leyendo el hermanita Angie, dice, yo tengo miedo que como la serpiente, o sea, el diablo allá en el Edén engañó a Eva, a ustedes los engañen también. Porque ustedes empezaron con una sincera fidelidad a Cristo. ¿Okay? Así que empezaron sinceramente creyendo en Cristo, pero Pablo temía por ellos, porque había mucha gente astuta que estaba llegando allí a cogerlos de bobo, como decimos aquí en Puerto Rico. En otras culturas dirían a tomarles el pelo. Pero nosotros no entendemos eso de tomarle el pelo. Decía, lo cogieron de bobo, lo cogieron de zángano, como diríamos nosotros que. Lo vio así y dijo, cae, como los del role de 25 pesos. Vinieron, le doraron la píldora y se confundió y rapidito aquí, allá, pero de momento, ¿qué pasó aquí? ¿Y este jero dónde salió? ¿Entiendes? Como si no hubieran sido ellos, ¿verdad?, el autor de todas esas cosas. Pues así estaba Pablo con estas personas. Pablo decía y temía que si ellos no necesariamente creían en la falsa doctrina, muchas veces la toleraban. Sí, yo sé que hay algunos hermanos aquí en la iglesia que enseñan falsedad, pero después que yo no crea en ella, estamos bien. Para eso pasa mucho también. Sí, yo sé que la iglesia, pues, hay unos cuantos que están andando, ¿verdad?, en pecado, pero como no soy yo. Entonces, eso les pasaba a los Corintios, capítulo 5 de la primera carta. Aquel hombre que estaba acostándose con su madrastra, ¿te recuerdas? Y los otros hermanos estaban allí y dice, ¿y cuál es el problema? Pablo dice, saquen ese perverso de entre ustedes. ¿Cómo es eso que ese pecado tan asqueroso ni entre los gentiles se oye? Y está en la iglesia. Ustedes se habían echado para atrás y dicen, pues mientras no sea yo, que Dios bregue con él. Y le echan la carga a Dios cuando Dios ha capacitado y ha, ¿verdad?, delegado en la iglesia el velar los unos por los otros. Si yo veo con hermanos que están andando en pecado, yo tengo que hablar con él, tengo que reprenderlo y tengo que llevarlo al arrepentimiento a Cristo, porque es mi hermano, es mi hermano. No puedo dejarlo ahí a lo que salga. Pues esa falsedad de ellos, que él sabía que estaba desde la carta anterior, en la que él teme. ¿Okay? A los Gálatas, si usted busca Gálatas 1, 6 al 9, te recordará, ¿verdad? Cuando estuvimos estudiando Gálatas, lo que le dice allí, mire el verso 6 y 9, capítulo 1, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea
anatema, o sea, sea maldito, que el Señor bregue con él, lo que quiere decir. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, repite conmigo, sea anatema. O sea, Pablo era como que bien rajatabla ahí, porque es que él sabía las tendencias de la gente. Es importante. Ahora bien, en los versos 5 y 6, volviendo ahora a 2 de Corintios, capítulo 11, Pablo dice, el problema es que ustedes, en el verso 4 dice, viene cualquiera predicando a otro Jesús, diferente al que nosotros le predicamos, ¿sí? Ustedes lo toleran, dice. Dice, ustedes ven que es diferente, pero lo toleran. O sea, como si hubieran diferentes Cristos. ¿Ven? Bien lo toleráis, dice ahí. ¿Y por qué ustedes le hacen caso a otro que viene diciendo que él trae la verdad sabiendo que no es la verdad? Y nos lleva al verso 5, dice, lo que sucede es que yo estimo que yo no he sido inferior a ninguno de aquellos grandes apóstoles, como que dice, los que dicen que son grandes, a los cuales ustedes le hacen tanto caso. Tal parecería como que Pablo está saherido, está enchismado. Pero la realidad es que nosotros llamamos enchismado cuando alguien dice, te picaste, el que se pica es por cajo come. Sí, nosotros le echamos a chiste en nuestro día a día. Pero aquí estamos hablando de algo serio. Si nosotros sabemos que a nosotros se nos predicó la verdad, y después vemos a otro que nos está hablando algo diferente, pues no pueden haber dos verdades. Si nosotros estuvimos convencidos que se nos habló el evangelio y lo corroboramos con la palabra de verdad, amén, que es según la palabra, y después viene otro hablando de unas cosas que no las podemos probar con la palabra, pues sabemos que es lo que pasa, que eso que estamos escuchando ahora nuevamente es un embuste. Pero lo que están haciendo los corintios era, sí, chacho, pero tienes que ver, ese que trajo ese cuento nuevo, él habla palabra fina, una persona fina, una persona que representa. No es como Pablo, que Pablo es un infeliz. Recuerda que antes, ¿verdad? Se había visto esos temas cuando tuvimos... Pablo la pesta a la boca. Y diríamos así, inventando, ¿verdad? Pablo anda con los ojitos así cegados. Y Pablo ni se oye. Y Pablo escribe lindo, pero cuando habla no es nada lindo. Bien diferente a otros que estoy seguro eran oradores, hablaban así, hablaban palabras lindas y el embuste te lo vendían bien sutilmente. Por eso Pablo dice, yo pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Mira el verso 6. Porque aunque sea tosco en la palabra, ¿sabe lo que es tosco? De ahí que viene la palabra tosca. ¿Cómo es la tosca? Algo bien fino, lisecito, suavecito. La tosca es, pues ya te sabe, algo bien rough. Algo que es tosco es algo que es un poquito, que le falta refinamiento. ¿Ok? Pues dice, yo sea tosco en la palabra, sí, pero yo no soy tosco en el conocimiento. No se dejen llevar que es que yo cuando voy a hablar como que no articulo bien, pero lo que yo estoy diciendo es de pleno conocimiento de la verdad, lo que quiere decir. En todo y por todo os lo hemos demostrado, como que dice, yo no hablaré lindo, pero les hablo la verdad. Amén. Y eso es algo tan importante, hermano, en nuestros días también. Es que en ningún lugar de la palabra se nos dice que los requisitos para aquel que debe ser pastor o maestro es que hable lindo, es que enseñe la verdad y la sepa enseñar, que sepa exponer la palabra. Hablar lindo, eso es opcional. ¿Sí sabe lo que es hablar lindo, verdad? Compatriotas, aquí nos hemos reunido hoy bajo este árbol con esta brisa que trae los olores de la hierba pangola. Esta es nuestra patria, aquí donde
Mabodamaca en su momento. Y por ahí sigue, y usted empieza a soñar y a flotar en el aire con tanta palabra. Le venden un jole de 25 pesos con esa palabra. No que el evangelio no pueda ser predicado así, pero el evangelio no necesita palabras lindas, hermano. El evangelio, mire las palabras lindas que predicó Jonás. ¿Se acuerdan? De aquí a 40 días, Nínive será pasada por la piedra. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y así seguía. ¿No? Él no decía más que eso, como un disco rayado. Dirían alguien si existiera, ¡ay, qué asperosidad! ¡Ay, qué tipo más tosco ese! Tiene que ser un tipo que no tiene escuela, qué áspero es, qué hombre bruto. En vez de venirme con algo que yo entienda, pero lo único que me dice es que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero era lo que ellos necesitaban. Dice que todo el mundo se arrepintió porque entendió por qué era que Nínive iba a ser destruida. No solamente entendió, creyeron plenamente que Nínive iba a ser destruida, por eso fue que se arrepintieron todos. Fíjate que esa predicación causó lo que el Señor quiere que todo el mundo haga, que uno se arrepiente y se humille delante de Él. Muchas veces las palabras lindas que van para adular y alabar a los que están perdidos o a los que andan en pecado, ellas no van a surtir el efecto, porque no son palabras reales de la palabra de Dios. El evangelio que Cristo les había predicado había venido a través de Pablo, era la verdad del Señor. Por eso él le dice, mira, usted piensa que yo estoy loco, lo que pasa es que pues yo vine a traerle la verdad de Cristo Jesús, la que ustedes creyeron desde el principio, me dice el Señor. Y no hay más ninguna, hermano. Cualquier cosa que no sea la doctrina de los apóstoles, que Cristo, Dios hecho hombre, vino, nació, murió por nuestro pecado y resucitó al tercer día, y todo el que creyera en él será salvo. La doctrina plain, pura, como está ahí. Cualquier cosa que sea añadido a eso no es el evangelio. Amén. Ahora bien, Pablo estableciendo esto claro, ¿ok? Va a poner un poquito de ejemplo, ahora va a hablar un poquito de él. ¿Se acuerda? Dice, ¿ustedes piensan que yo estoy loco? Miren realmente lo que está pasando aquí. Yo quiero hablarle un poquito de mí. Lo va a leer la hermanita Úrsula, ¿verdad? Los versos 7 al 11. ¿Amén? Los versos del 7 al 11 dicen, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Ahí va. Una de las cosas esenciales que está aludiendo Pablo es que él le había predicado el evangelio a ellos por amor. Los falsos apóstoles no lo predicaban, no predicaban la falsedad por amor, predicaban la falsedad por lucro, predicaban la falsedad por orgullo propio, predicaban la falsedad por pura maldad. Mientras el que predica el evangelio lo predica porque él ama a los que están perdidos. Amén. Bien importante. Verso 7, hermanito. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuiseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿Qué era lo que quería decir Pablo? Cuando Pablo, lo que está detrás de estas palabras es que, ¿quién sostenía a Pablo? Pues la Biblia nos dice en Hechos 18:3 que era del oficio de hacer tiendas. O sea, él cosía las telas y las vendía. Y con eso, él se sostenía. ¿Ok? Usted recuerda, ¿verdad?, que en el momento en Corinto mismo trabajó con Aquila y Priscila. ¿Recuerda? Y
estando junto con ellos, vivió humildemente con ellos y se distanció de aquellos grandes filósofos que había en Corinto. Muchos de esos filósofos, ¿verdad?, que muchos de ellos habían profesado ser creyentes sin serlo, y eran los que estaban predicando toda esta falsedad que está mencionando Pablo aquí. Pues él se había apartado de ellos para que no lo mezclaran con ellos. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasaba con los filósofos griegos? Los filósofos griegos no se sostenían a sí mismos. Los filósofos griegos tenían lo que se llama una escuela. Y en esa escuela, los que eran de esa facción de esa escuela, le pagaban al maestro. Pues si allí estaba Séneca, filósofo del tiempo de Pablo, ¿de qué vivía Séneca? ¿De hablar palabras lindas? Sí, de hablar palabras lindas, pero lo financiaban. Todos los que eran de la facción y del acuerdo con Séneca, le pagaban. Así que Séneca era mantenido, vamos a decirlo así, por sus admiradores, por sus seguidores. Pablo no quería que la gente dijera, Pablo es mantenido por los seguidores que él tiene en la iglesia. ¿Por qué? Porque la tendencia era de la gente a decir, claro que lo mantienen, si él les habla lo que ellos quieren oír. ¿Sí? Y quería distanciarse también de los falsos maestros. El móvil de los falsos maestros casi invariablemente era el lucro personal. Estaban detrás del materialismo, detrás del dinero. Pues Pablo no quería que nadie, ni remotamente, lo mezclara con ese grupo. Obviamente no los cristianos, sino los que no eran de Cristo. Que dijeran, no, Pablo es de los mismos. Él es de los mismos, él vive de eso. Pues él no quería que llegaran a decir eso para que la gente entendiera que él no necesitaba de esas ofrendas para vivir y que él había dictaminado y había puesto el no vivir de esas ofrendas para demostrar que sus intenciones eran puras. Que él lo hacía por amor y no por dinero. ¿Va bien? Por eso es que él lo dice claramente aquí en el verso 7. Dice, ¿acaso cuando yo me humillé a mí mismo? Como que dice, cuando yo decidí no recibir sus ofrendas, es lo que está detrás de estas palabras. Lo hice mal. Pequé yo. ¿Ok? Como quien dice, cuando yo os prediqué el evangelio de balde, lo quiere decir, el evangelio gratuitamente. ¿Acaso cuando yo les prediqué el evangelio gratuitamente, eso lo hace inválido? Él dice, por el contrario. Eso confirma que yo fui allá con la buena intención de que ustedes fueran a recibir la palabra de Dios y no tuvieran que conectar el mantenerme a mí con lo que yo les predicaba, para que estuviera completamente puro. ¿Va entendiendo, verdad? Porque es que siempre el asunto del dinero, el dinero lo ensucia todo. O sea, cuando hay dinero, y especialmente estamos hablando con gente que tiene tendencias mundanas, siempre la cosa se... ¿Está visto? Usted va caminando por ahí, viene alguien, le pide prestado a usted 20 pesos, usted se los da. Después la persona no se los puede pagar, entonces él se hace enemigo suyo. Cuando el que no se los devolvió fue él. Entonces se enoja con usted por 20 trapos de peso. ¿Por qué? Porque el asunto material ensucia las relaciones y eso no se usa bien. ¿Cuántas personas después nos agajan a las galletas por las herencias? La misma cosa. O sea, el dinero, el amor al dinero corrompe los corazones. Pues Pablo quería apartarse de ese asunto del dinero, especialmente lo que tenía que ver con sostenerlo a él. Dice el verso 8, mira, yo he despojado a otras iglesias, ¿ok? Como quien dice, recibiendo salario para serviros a vosotros. Como que dice, mira, lo que ha sucedido es todo lo contrario. De otras iglesias, sí, yo recibí ofrenda mientras le ministraba a ustedes. Porque él sabía
que los corintios tenían la tendencia de estar juzgando las cosas en la carne y de ahí, de estar hablando. O sea, cuando dice despojado es que, mira, sí, por ejemplo, la iglesia de Tesalónica me enviaba ofrenda mientras yo estaba en Corinto, pero dinero de ustedes yo no recibí nunca. Porque yo quería que ustedes tuvieran claro que cuando yo les predicaba a ustedes era por amor, sin ninguna relación con nada de ofrenda ni de dinero. Gloria a Dios por eso, amén. Por eso mismo es que le llamamos un misionero ejemplar. Un misionero que fue a predicar allí, como van todos los misioneros íntegros y honestos, a predicar no por lucro, sino por amor a las almas. Amén. Mira, hermano, este asunto también ayuda a tener pureza y mantener puro el corazón del misionero, del pastor y del que sea. Porque si el sostén de este misionero, ese pastor, no viene de la iglesia, pues le da una libertad de que todo lo que predica no está... O sea, si él predica algo que a la iglesia no le gusta, dice, válgame, ahora vienen y me bajan el sueldo. Ahora la gente empieza a ofrendar menos porque como están, ¿verdad? El evangelio los tiene ahí heridos, pues ellos, entonces, puede que el predicador empiece a dañársele la mente y a atar el predicar de una forma con tal de que las ofrendas suban. ¿Y cuántos caen presa de estas cosas? Pablo dijo, yo me despojo por completo de todo ello. Para que de esta forma ellos en Corinto supieran, mira, es verdad lo que Pablo dice, aquí nunca nosotros lo apoyamos. Él nunca nos pidió que... Es más, él no quiso que lo apoyáramos para mantenernos completamente, ¿verdad? Él mantenerse completamente puro en lo que predicaba. Importante, hermano. No quiere decir, por el otro lado, que si hay algún pastor o algún misionero que es sostenido por la iglesia, quien le predica, que eso esté mal. Eso no quiere decir que esté mal. La palabra del Señor nos dice claramente, ¿verdad? Si usted busca Lucas 10, mire, busca un momentito Lucas 10. Importante. Lucas 10, 7. Dice, cuando él mandó los 70 de 2 en 2, ¿se acuerda? Dice, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Él decía, donde los reciban y escuchen el evangelio, pues quédense allí. Y si ellos quieren darle, ¿verdad?, la comida, usted coma. No se sienta mal, porque usted está haciendo el trabajo del Señor. Y el Señor le bendice de esa forma para que usted coma. Así que si alguna iglesia sostiene a su pastor y apoya a misioneros en otros lugares, amén. ¿Okay? Lo que siempre hay que mantener importantemente es la pureza. O sea, que una cosa, el apoyo, no impida la otra, la predicación de la sana doctrina. Amén. Ahora bien, si usted va al verso 10 y 11, de lo que estábamos leyendo hace un rato, dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no amo. Dios lo sabe. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Mire, yo le digo, yo me voy a quedar así. Esta es mi gloria. ¿Qué era la gloria que él decía? Pues de que él se mantenía, de que él suplía sus necesidades con su trabajo. Esa es mi gloria. Porque de esa forma yo me mantengo puro delante de ustedes. ¿Ok? Fíjense que ellos sabían que él les decía esto a ellos de Corinto, pero él no hacía así con las otras iglesias, porque él mismo decía que otras iglesias lo sostenían. O sea, de otras iglesias él recibía, él aceptaba el sostén, pero de Corinto no, porque él sabía la mala maña que tenían. Recuerda, hermano, estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando necesariamente que hubieran personas allí que fueran de Cristo, claro que sí, pero muchos de los que se congregaban era evidente que no, y que estaban andando, ¿verdad?, en camino erróneo. Cuando hablamos en el colectivo de la iglesia, pues Pablo tenía mucha tutela con ellos, porque él sabía que eran bien dados a creer en falsa doctrina. Y él no quería mezclarse. Y él, de hecho, quería diferenciar. Fíjense aquí la clave. Él sabía que los falsos maestros que venían allí eran cobrando. Entonces él quería contrastar con ellos y decir, pues ¿saben qué? Yo les predico a ustedes por amor y les predico la verdad de Dios.
y yo no busco ni un chavo de ofrenda. Esa es mi gloria, decía él. Y así me voy a quedar, y así es que me conocen a mí en toda Acaya, o sea, en toda aquella región de lo que es Grecia hoy, así es que me conocen a mí. ¿Ok? Y yo no voy a permitir que esa tarjeta de presentación, esa pureza, ese testimonio que yo tengo, me lo impidan. Y usted dirá, verso 11, ¿por qué? ¿Por qué yo soy así? Porque yo no les amo. Dios lo sabe, como que dice, ustedes van a pensar de que como yo no les recibo la ofrenda de ustedes, que es que yo no los amo a ustedes, y a los de Tesalónica así. No, Dios sabe que yo les amo a ustedes. Pero como que dice, el aceptar la ofrenda de uno o de otro, no quiere decir si los amamos o no. Tiene que ver cómo los que daban la ofrenda pueden interpretar el hecho de que Pablo aceptara la ofrenda. ¿Está bien? Ahí está Natalia. Los comentarios, exacto, exactamente. Y eso es bien importante también, porque imagínese si Pablo aceptara, bien como usted dice, ofrendas de a gente que se congregaba en Corinto, pero no eran creyentes, que era lo que estaba pasando en muchos casos. Usted quería decir, no, Pablo, él me coge la ofrenda nomás bien. ¿Ves? Como quien dice, yo no sé de qué él se queja. ¿Ves? Pablo predica esto o predica lo otro. Y yo, no, el Pablo quería romper toda esa conexión, decir, Pablo está predicando el evangelio. Él mismo decía, yo predico el evangelio, predico por amor. Dios sabe que yo les amo a ustedes, pero yo quiero dejarme como estoy, con mi gloria. O sea, como que dice, que yo, parte de mi testimonio es que yo me sostengo a mí mismo para mantener la pureza entre lo que predico, ¿ok? Y el sostenimiento. Una cosa no depende de la otra. Eso es básicamente lo que estaba enseñando aquí. Es muy bueno, amén. Porque la realidad es que ante estos los corintios, perdón, eso básicamente era lo que tenía que pasar para mantenerse puro delante de ellos. Esto es hasta que ellos se arrepintieran y se convirtieran de verdad, ¿verdad? Esa iglesia que estuvieran dando en la sana doctrina, ¿verdad? Y no estuvieran sujetos a estas cosas, a estas confusiones. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ahora bien, vamos al tercer punto. El tercer punto, ¿okay? Él entonces empieza a hablar un poquito, ¿ok? De los falsos maestros, ¿ok? Un disfraz conocido, ¿verdad? Ahí ponemos el antifaz. ¿Sabe que en algunos sitios se celebran los bailes de máscaras? Antes la gente en la sociedad, la gente fina, por así decirlo, pues enviaban una fiesta de disfraces, un baile de máscaras. Y el asunto era el disfrazado de 20 cosas, y esas cosas no son nuevas, esas cosas son de la antigüedad. Entonces ya vi la gente disfrazada de todo, de caballo, de bufo, de cuanta cosa, disfrazado de reyes, disfrazado de esclavos, disfrazado de 20 cosas, disfrazado de árbol y tonterías de estas cosas. O a veces iban sencillos, algunos solamente como con un palito y un antifaz. Adivina quién soy. ¿Sí? Tonteando con esas cosas, ¿verdad? Pablo utiliza, ¿verdad? El asunto del disfraz, ese antifaz, para decir, pues, el que se disfraza es porque no es sincero, porque quiere que tú veas algo que no es en realidad. Ese es el punto que él va a explicar en esta porción aquí de los versos 12 al 15. Yo iba a leer la hermanita, hermanito Millo. Amén. Amén. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Hasta cuál es? Hasta el 15. Así que no
no os es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Muchas gracias, Millo. ¿Ok? En el verso 11, ¿verdad? Que lo incluimos en esta lectura, pero verso 12, perdón, dice, mas lo que hago, lo haré aún. ¿Qué es lo que él hacía? Sostenerse a sí mismo. Dice, lo voy a seguir haciendo. ¿Para qué? Para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Qué quiere decir todas estas palabras? Usted ve que Pablo escribe un poquito raro, ¿verdad? Un poquito raro, no, fue un poquito complicado. Por eso que la gente a veces decía, pero Pablo debe dar al grano directo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, mire, yo les digo a ustedes, hermanito de Corinto, que yo voy a seguir sosteniéndome a mí mismo para verme bien diferente a los falsos maestros que dicen que yo soy igual que ellos, o que ellos dicen que son igual a mí. Pues no somos iguales. Una de las cosas que nos diferencian es que ellos hacen las cosas por dinero, pero yo no, yo las hago por amor y yo me sostengo a mí mismo y yo me voy a quedar así. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? En las palabras de Pablo. Yo lo dije ahora en las palabras que nosotros entendemos aquí en Puerto Rico. Así que él se va a quedar así. Como dice, jamás yo querría que estos que se glorían, o sea, los que se las echan, que son los grandes apóstoles y vienen con mentiras, que alguien vaya a pensar que ellos son iguales a nosotros. Pues mira, aquí está la primera diferencia, que yo me sostengo a mí mismo. Entonces va el verso 13, y dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ok? Ahora bien, se hace el punto entonces que si estos que son, como dice claramente aquí, falsos apóstoles, ¿saben que son falsos? ¿O es que ellos son presa de una falsedad que pasaron para adelante y no saben que es falso? ¿Sí saben? O sea, ¿alguien es sinceramente falso o es ignorantemente falso? Es lo que queremos decir aquí. Y entonces uno dice, ¿y qué importa? Porque o es falso, ¿verdad? Intencionalmente, o es falso sin intención, como quiera es falso lo que están predicando. Por eso es que no se nos hace diferencia aquí. Porque uno puede decir, ay, no, él predica disparate, pero él es sincero. Ay, si tuviera la penca embuste que ha predicado un día predicando allí, dio un disparate, una cosa que a mí se me pararon los pelos, pero como él es tan bueno y es sincero, pues ay bendito. Nosotros somos buenísimos para eso del ay bendito aquí en Puerto Rico. Y podemos decir, pues, después que yo no le haga caso, que siga predicando el disparate por ahí para abajo. Pero hermano, de eso mismo es lo que estamos hablando aquí. Él dice, mira, a veces ustedes oyen estos corintos y ustedes como poco lo toleran. Aunque no le hagan caso, lo toleran. Pues es igual de malo. Eso es como cuando usted sabe, se va caminando, y usted sabe que hay una tapa de un contador en la acera que no está. En las calles de Isabela. A veces usted va por la acera y hay un contador destapado. Y si usted sabe que está ahí, y usted va andando y lo esquiva, y es de noche, usted sabe, porque como usted ha caminado 100 veces por ahí, usted sabe que está ahí. Pero viene un viejo detrás que no sabe, usted le va a decir, voy a ver lo que le pasa al viejo. Imagínese que llegue a meter ese viejo en ese pie dentro del boquete del contador y se va de boca. Lo entierran al otro día. ¿Qué usted hace? Usted dice, mire, tenga cuidado, que hay ahí un contador destapado. Igual busca una tabla o algo que se lo tira encima, o le pone algo y manda, dice, mira, que hay un responsable que dejó esa tapa destapada ahí, hay que taparla. Porque alguien se puede matar ahí en ese boquete. Pues
Alguien que ve el boquete y dice, fíjate, que sálvese quien pueda, que cada cual vele por sí mismo, que no sea bobo, mire para abajo. Porque o miro para abajo por el contador de tapado, o miro para abajo por la caca de perro para no pisarla. Sí, pero eso es usted. Si usted sabe que el peligro está ahí, volvemos entonces a como dice allá en Ezequiel, en Jeremías, el deber de la atalaya. Si el atalaya ve que viene el peligro y se queda callado, y viene el malo y mata a la persona, a la otra persona, ¿verdad? Pues la persona tiene que darle cuenta a Dios, ¿verdad? Por eso mismo. Como que dice, si viene el Señor, el peligro, y el Señor viene, el ángel de Jehová, y mata al pecador, el pecador va a dar cuenta de sí por su pecado, pero a la atalaya que no avisó, yo tengo que arreglar cuentas con él. ¿Ves? Lo que tiene que hacer el atalaya es, viene, el Señor viene, que arreglar cuentas con él. Allá si la gente le entra por un oído y le sale por el otro, eso es otra cosa. Dice, entonces vendrá el ángel de Jehová, dice la palabra, y ajusticiará a los pecadores, pero de la atalaya yo no tendré nada que ver, porque la atalaya hizo lo que tenía que hacer, les avisó. Es lo mismo que pasa aquí. Pablo les está avisando, Pablo les decía, pues, si hubiera dicho, pues ya, yo le di chance a los corintios, que les prediqué, si quieren creer, que crean, y si no quieren creer, que no crean nada. Pero como él los amaba, pues volvió con ellos y les escribió nuevamente y los exhortó nuevamente. Y por eso es que él quería que en esta porción de esta exhortación ellos recapacitaran. Y gloria a Dios que recapacitaron, amén, con esta reprensión que él les dio aquí. Así que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ¿ok? Si eran sinceros o no, no viene el caso. Pero se infiere que sí sabían lo que estaban haciendo. Porque dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, sabían que no eran de Cristo, pero se hacían pasar como si fueran de Cristo. ¿Cuántos, verdad, andan por ahí predicando disparate? Y parece que tienen apariencia de piedad, como dice la palabra, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, le decía Pablo a Timoteo. Como dice, no te juntes con estas personas. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero mira y parecerían que son apóstoles de Cristo. ¿Cómo usted sabe que no son apóstoles de Cristo? ¿Ah? Por el fruto y por lo que predican. Por eso es que ¿y cómo usted corrobora que lo que predican es verdad? ¿Cómo usted sabe eso? Y por la palabra de Dios es la que dice. Si alguien viene y dice, ustedes se congregan domingo, ustedes están perdidos todos. Punto. Usted le va a decir, ay, eso yo no lo sabía. Usted va buscando. Usted dice, varón, habla su Biblia en Colosenses. No, que vamos a abrir la Biblia en Colosenses, venga. Entonces te busca, por ejemplo, verso 13, capítulo 2 de Colosenses, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, o sea, a los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso fue lo que Cristo hizo con ellos y no hizo con nosotros. Dice, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Como quien dice, usted no se salvó por el día de reposo, usted no se salvó por la luna nueva, usted no se salvó por lo que se comió, por lo que no se comió, usted se salvó porque Cristo pagó la deuda que había de usted en la cruz. Y si Cristo lo salvó dando su vida en la cruz, ¿cómo usted va a pretender
que alguien venga a juzgarle si usted es salvo o no, si usted creyó en Cristo, y alguien venga a decirle que usted no es de Cristo, si usted guarda el sábado o no lo guarda, si come esto, si come guiño, si come plato, si come carne, morcilla, lo que sea. Cosas que no tienen nada que ver. Nada de esas cosas tiene que definir a quién es salvo o no. Pero si usted no lo busca en la palabra, sale creyendo de aquí que ahora vamos a tener que cambiar para el sábado. Mire, y le digo esto. Podemos cambiarle en vez de domingo para el sábado. ¿Qué diferencia hace? Es más, hubiese sábado, lunes, ya. Culto lunes, miércoles y viernes, se acabó. ¡Oh! Usted no se reúnen ni sábado ni domingo. ¡Oh! ¡Qué cosa tremenda! Nada, no tiene nada que ver. Nadie dice, no hay ninguna diferencia en cuanto a los días. Todos los días son iguales, un día detrás de otro, tienen 24 horas todos. Si va a hacer calor, hace calor cualquier día, si va a llover, llueve cualquier día. ¿Ok? El día que usted le dedica al Señor, o lo que usted le dedica al Señor, va mucho más allá de dedicarle un día. ¿Ustedes recuerdan antes en el Antiguo Testamento hablaban del diezmo? El 10%, ¿se acuerdan? En el Nuevo Testamento no se habla de diezmo. En el Nuevo Testamento se habla de lo que Dios puso en tu corazón. Pues, por eso que tampoco se habla de, es que ese día tú no puedes hacer nada. Ese día tienes que quedarte inánime en tu casa, porque si no, no es santo al Señor. No, no, no. Y el viernes, entonces no es santo al Señor. Y el jueves, y el sábado, y los otros, no, todos son dedicados. Es que la vida entera de uno está dedicada al Señor, así que debe estar. Por eso que los días son inmateriales para estas cosas. Pero el que anda en el legalismo, anda metido en la falsa doctrina, oyendo embuste, se cree todas esas cosas. Eso, pues exacto. Amén. Entonces el que no puede corroborar eso con la Escritura dice, pero como el varón se veía y me predicó así, y él era de estas credenciales y todo el mundo no encuentra dónde ponerlo y 20 cosas, pues, va a tener que hacer, ¿verdad? Pero que usted lo corrobora con la Escritura, no lo es. Fíjense lo que dice ahí. Los falsos apóstoles se disfrazan como si fueran apóstoles de Cristo. Quiere decir que muchos de los que andan predicando por ahí andan disfrazados como que son de Cristo y no lo son. Dice el 14, ¿esto es asombroso? No, no es asombroso, porque el demonio hace lo mismo. El demonio, siendo un ángel de tinieblas, él no se presenta así, porque si no todo el mundo sale cogiendo. Él se presenta como ángel de luz. Bien agradable. ¿Para qué? Para caer bien. Para empezar por ahí. Para empezar a timar a la gente. Confundirlo. Para que la gente se crea que eso es lo que es bueno. Y caen presos del engaño. Así que él dice, pues si Satanás hace lo mismo, los obreros de Satanás son iguales. Son exactamente lo mismo. ¿Ok? Por eso dice el 15. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como dice, ¿quién le va a dar el pago y la recompensa a los falsos ministros? El Señor le va a dar el pago mismo que le va a dar a Satanás. Cuando dice será conforme a sus obras, es que el mismo castigo que le va a dar a Satanás se lo va a dar a los falsos maestros, hermanito. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora hay una parte bien importante que usted mira aquí, dice, ¿qué quiere decir los versos 3 al 15? Que si alguien viene a predicarme a mí un error, algo que no está en la Biblia, eso viene de parte del diablo. Exactamente. Eso es lo que está diciendo aquí. Si la persona está engañada o no, si es sincera o no, es inmaterial. Aquí se infiere que no es que son ignorantes, es que se disfrazaron con toda la intención de engañar. Por eso yo le decía, hermano, cada vez que usted sigue abundando en la palabra, usted se da cuenta de algo fundamental. Las cosas del Señor son blanco y negro. No hay, los grises no existen. ¿Usted es salvo o está perdido? No hay tal cosa como que casi salvo, un poquito salvo, me falta un chipito, me falta un montón. No. ¿Usted es salvo o usted está perdido? ¿Usted es de Cristo o usted es del diablo? No hay nada in between. Hay verdad de Dios
de la Biblia. Y cualquier otra cosa que no sea exactamente lo que dice la Biblia es mentira del diablo. Si es mentira del diablo, pues hay que echarla fuera. ¿Cómo nosotros la diferenciamos? Pues para eso nos ha dado el Espíritu Santo, para que nos enseñe y nos lleve a la palabra para corroborar las cosas si son verdad o no. Esa es la parte clave de todo esto. Los corintios no estaban usando ese juicio para saber defenderse y discernir a los falsos apóstoles. Ellos estaban juzgando por los ojos. Se ve bien, se oye bien. Y ese que viene a predicarnos este cuento, ese sí que nos ama. Porque él es tan bueno que él deja que uno lo ayude con las ofrendas. Pablo sabía esa trama que tenían los corintios. De hecho, así es que demuestra verdaderamente la humildad el predicador. Cuando deja que la iglesia lo ayude. Eso es lo que estaba en la mente de los corintios. Fíjate cómo tenía esa mente en Suruyá, parecía un mondongo. Pablo por eso le dice, mire, yo no me meto en ese grupo. Y no por no cogerle las ofrendas a ustedes que yo no les amo. Dios sabe que yo les amo. Por eso que vengo a predicarle la verdad. Pero esté pendiente de los que vienen, mira, disfrazados para predicarle una falsedad. ¿Amén? Por eso es que en aquellos momentos, en aquellos tiempos que apenas se estaban escribiendo estos libros, que algunos evangelios aún no estaban redactados, se dependía mucho, por no decir casi totalmente, de lo que los apóstoles predicaban, de la doctrina de los apóstoles, que a veces no se podía corroborar con algo escrito, pero habían ya cosas escritas. Pero aunque no hubieran escritas, los apóstoles eran la fuente de autoridad. La doctrina de los apóstoles, lo que enseñaban los apóstoles que habían estado con Cristo Jesús, que habían sido testigos de Cristo, era lo que era la verdad. Eso eventualmente, como los apóstoles no iban a vivir para siempre en este mundo, para preservar la verdad, pues la escribieron para que nosotros la pudiéramos tener hoy. Amén. Pero durante esa primera generación, apóstoles como Pedro, como Pablo, Mateo, amén, Felipe, Tomás, Tadeo, todos ellos fueron enviados a diferentes lugares a predicar la palabra, porque eran testigos oculares de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Después de esa generación, pues ya todo estaba escrito, hermano. Y entonces lo que usted tiene hoy es por la bendición que Dios dio para que usted lo pudiera tener como la verdad de Dios. Amén. Pregunta hasta ahora. Vamos a las aplicaciones. Hay unas cuantas aplicaciones. ¿Okay? Primero, el esfuerzo nuestro para presentar a Cristo, ¿ok? A una iglesia, ¿verdad? Una iglesia pura. O sea, nosotros tenemos que presentarle a Cristo una esposa pura, como quien dice. Nosotros que somos la novia de Cristo, nos vamos a desposar con Cristo, nos vamos a casar con Cristo. Pero la novia de Cristo tiene que ser pura y sin mancha. O sea, no puede tener falsa doctrina entre ellos. No puede tener pecado entre ellos. Amén. Si hubiéramos cometido pecado, tenemos un abogado que es Jesucristo el justo. Amén. Y el cristiano tiene que vivir santamente, no solamente en su comportamiento, sino también en su fe, en aquellas cosas que cree. Amén. Así que es bien importante la pureza de nosotros como hijos de Dios. Lo otro, tenemos que estar seguros de cuál es el evangelio verdadero y debemos presentarlo con fidelidad. Y yo le pongo tenacidad. Cuando dice, no, es que aquello, no, es que este es el evangelio. No, pero es que este se parece, no, es que este es el evangelio. Mira cómo dice aquí la palabra de Dios. Fiel y puro. Y para hacerlo así, muchas veces tenemos que confrontar directamente la doctrina falsa. No tiene que decir, no, esto no es de esta forma. Esto es de esta forma. Mira cómo dice la palabra, Señor. ¿Se acuerdan lo de el contador destapado? Sí, yo sé que ahí hay algo que no es verdad, hay algo que está mal, pero pues yo lo dejo. No, usted tiene que señalar las cosas que están mal. Que a veces a nosotros nos han objetado y dicen, ay, ustedes qué entrometidos son. Dejen la gente por allá que prediquen lo que sea. No.
Yo no puedo impedir que prediquen lo que sea, pero yo tengo que decirle a la gente que lo que están predicando allá es falso. Por esto y por esto. A veces dicen, que siempre es así, siempre están entrometidos, no tienen amor. Al contrario, eso mismo decían de Pablo, que no tenía amor. Y decía, ustedes saben que yo les amo, por eso es que les estoy predicando la verdad. De hecho, él le dijo, me he convertido en vuestro enemigo por deciros la verdad. Así que es importante, hay un precio que pagar por decir y hablar la verdad. Otra cosa, nunca nos vamos a poder separar del mensaje que usted proclama. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente va a juzgar lo que usted predica por lo que ve en usted. Y no me refiero a que usted se ve grande, chiquito, feo, gordo, flaco, rubio, negro, no es eso. Me refiero al testimonio que la gente ve en usted. Fíjate qué feo sería, ¿verdad? Dice, lo que él predica, es palabra de Dios, porque lo veo en la Escritura. Oye, pero si la viviera, sería mejor. Decía, ¿cómo es eso? ¿Verdad? El Señor quiere que toda nuestra vida apoye el evangelio que predicamos. Y por último, Satanás es un máster en los disfraces. Si dieran un premio del disfraz más creativo y más engañoso, ese se lo lleva siempre, en todas las ligas. ¿Ok? Satanás es de las tinieblas, pero se presenta como ángel de luz. No sé si usted ve el contraste. O sea, él es un pichón apestoso, pero se presenta como un good looking perfumado. No le queda ni semblanza de peste, ni de fealdad, de tan bueno que es el disfraz, tan malvado que es el disfraz, yo diría. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Todas las cosas las tenemos que evaluar. A veces uno dice, por eso es que cuando yo veo algo que como que se ve tan chévere y tan aquello, yo siempre desconfío. Bueno, usted no tiene que estar necesariamente desconfiando de todo, pero usted debe evaluar las cosas tal y como son. Y la Biblia nos manda que si usted escucha un mensaje y usted dice, aquí hay algo que yo no entendí o hay algo aquí que no me suena correcto, pues lo voy a corroborar en la palabra. Y usted va a la Biblia. A veces usted dice, ¿y por dónde empiezo? ¿Dónde lo busco la Biblia? Pues por eso es que pretendemos conocer la Escritura, ¿verdad? Puede ser que usted escuche algo y usted no sepa directamente dónde usted lo corrobora en la Escritura, pero algún hermano debe saber en lo que usted se va viendo versado en la Escritura. Cualquier cosa que usted vea que no está, que entienda que no es correcto, pues compártelo a algún hermano, comparte a mí, comparte a alguno de los maestros de la palabra y vamos a ir, no a lo que nosotros decimos, vamos a ir a la palabra de Dios. Buscamos allí el consejo que nos da la Biblia. Amén, hermanito. Gloria a Dios. Pues mire, nos ha llevado hasta aquí el Señor. La semana que viene, hermanito Josué, va a haber el capítulo 12 y capítulo 13, hermanito. Y con eso estamos ya al otro lado. Ya acabamos la carta de Segunda de Corintios. Tenemos el último estudio. Pureza moral y espiritual. Amén. Así que lea los 12, capítulo 12, capítulo 13 para la semana que viene. Amén. Que bien importante. Y con eso cerramos. Después